Pregunté algo, ¿no? ¿Por qué bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La respuesta fácil, ¿cuál es? La respuesta fácil es porque Dios nos dijo bautizar en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la respuesta fácil. Pero esta semana, o la semana anterior, leyendo, dije, qué curioso que nos dice explícitamente de esa manera. Lo vamos a leer y empecé a pensar y dije, ¿sabes qué? Vamos a verlo de cerca. Vamos a entenderlo. Entonces, el mensaje de hoy es un mensaje, digamos, teológico más de lo normal. Porque vamos a estar pensando y viendo razones por qué el Señor dijo ir por todo el mundo predicando el Evangelio y bautizando en el nombre, y ya lo veremos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Así que el mensaje va a ser diferente. Yo lo que quiero es, siempre, es daros instrucción, información de la palabra que pueda alimentar el corazón. Quisiera que cada vez que salgamos por la puerta, después del culto, nuestro corazón lleve a casa algo más de lo que trajo. No solo en experiencia de compañerismo y de adoración al Señor, sino también de la palabra de Dios, es nuestro propósito, ¿no? Entonces, ese es mi propósito hoy. Espero que al salir tengas mejor idea de cuál es la respuesta. Ahora, vamos a hablar entonces, cuando hablo del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo se llama eso? Sí, Dios, pero ¿cómo se llama? La Trinidad. La Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad está por toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Saturada la Biblia de la Trinidad, pero no aparece la palabra. Curioso, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar con algo más de detalle. Si andas con sueño, igual te vas a perder, porque vamos a tener que pensar. Pero vamos a hablar de teología, vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de la Trinidad. Ahora, desde el primerísimo minuto, tengo que decir algo en cuanto a la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es lo que llamamos un misterio. Un misterio es algo que es real, pero que no podemos entenderlo, porque es un misterio. No lo podemos entender por varias razones, pero una de las razones, en este caso, los misterios de Dios muchas veces no las podemos entender por una razón muy sencilla. No somos capaces de entenderlo. Ahora, eso corta de plano en nuestra era moderna, eso corta de plano con el pensamiento moderno. Porque es que en nuestra era moderna, yo no sé si puse eso, sí, ¿no? En nuestra era moderna nos pensamos súper inteligentes como seres humanos. Fíjate lo que hemos hecho. Hemos diseñado el móvil con todo lo que tiene. Hemos puesto, ayer leí un artículo, hemos puesto, digamos, en el siglo pasado, hemos puesto pies humanas sobre la luna. A pesar de que hay miles de personas que piensan que era una programación de Hollywood y no se lo creen. En fin, yo ahí no me voy a meter. Pusimos pies de la luna porque hay una bandera ahí, debe ser. Pero bueno, dejemos, el tema no es ese. El caso es que tenemos hoy en día una tecnología y unos avances en nuestra cultura, no en todas las culturas, pero en nuestra cultura occidental, entre otras, tenemos una modernidad y una tecnología y una inteligencia desarrollada, y digo desarrollada porque somos modernos porque otros no lo eran.
Y lo que tú y yo tenemos en un móvil, por ejemplo, lo tenemos porque este es el resultado del estudio acumulado de miles y miles y miles de científicos durante miles y miles de horas a lo largo de días y días y años y decenas de años y siglos. Por eso tenemos un móvil. Quita todos los móviles del mundo, quita todos los laboratorios del mundo, quita todos las universidades científicas del mundo y empieza de cero y dame un móvil. Sin conocimiento, empieza de cero. ¿Me entiendes, no? Es una acumulación de ciencia que ha permitido que tengamos esto. Esto lo dice la Biblia. En un versículo muy curioso, al final del libro de Daniel, Dios le dijo a Daniel, el profeta le dijo, tú duerme, tú tranquilo, tú vas a morir. Al final de los tiempos va a haber no lo dice así, pero va a haber una explosión de información, de inteligencia, al final de los días. Y yo creo que vivimos en esa era. Porque los que tenemos un poco de edad, recordamos los días en que un móvil, vamos, eso estaba igual en Star Trek o algo así, no sé si, o en Star Wars, que podían hablar así con un móvil, o sea, era cosa de fantasía, lo que hoy en día hacemos, lo que los niños hoy en día hacen, ¿no? Entonces, todo eso. Volvemos al tema de misterio, ¿vale? Hoy vamos a estar hablando de misterio. Entonces, quiero... ¿qué es para mí, Jason? Gracias. La verdad es que me vendrá muy bien. Quiero dar 2 ilustraciones, ¿de acuerdo? Y luego rápidamente nos vamos a meter. Si queréis, si tenéis un boli y queréis apuntar, os voy a dar un montón de versículos luego que vamos a ir viendo esto. Pero rápidamente 2 ilustraciones. ¿Y dónde está el mando? Aquí está. Para explicar un poco este tema de que el misterio es algo que no somos capaces de entender la Trinidad. ¿Vale? Bien, vamos adelante pues. Aquí hay esto lo encontrarás en Google si buscas doctrina de la Trinidad y tal. Tenemos a Dios Padre, Dios Hijo, pero ¿qué pone en medio de uno? De los dos. Pone, el Padre no es el Hijo, pero el Padre sí es Dios. Podéis ver, ¿no? El Hijo es Dios, pero no es el Padre, tampoco es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Padre, y el Espíritu Santo no es el Hijo. ¿De acuerdo? Vale. Dices, ¿eso cómo se come? Bien, es un misterio. Son las enseñanzas de la Biblia, sacan eso, de alguna manera, todos son Dios, podríamos decir que Dios también rodea todo, pero bueno, dejémoslo tal y como está, a ver si me funciona el aparato. Bien, ahí tenéis a nuestro perro en Ayerdi. Le dije a mi esposa que le iba a sacar su perro de ilustración. Se llama Izar. Ya veis que es muy inteligente, tiene muchísima energía y vamos, trabaja todo el día. Le podéis ver ahí, ¿no? Ahí está. Bueno, no se ve con la luz tanto, pero ahí está. Ahora, yo no tanto. Mi esposa piensa que es muy inteligente. ¿Vale? Algo de inteligencia sí tiene. No está aquí para defenderla, Noemí. Creo que ha tenido que salir a por algo. Pero el perro tiene algo de inteligencia, ya tiene. Sabe mover la cola, sabe comer y unas cuantas cosas más. Pero si tú, y por mucho que mi esposa piensa que le gusta tanto los menús de un día, de otro, de tal y cual, yo no estoy tan convencido. Porque si yo hablo yo sé que aquí hay amantes de perritos, ¿eh? No me estoy riendo de los perros. Estoy poniendo una ilustración, ¿vale? Jason y José y cuantos más, ¿bien? Yo le compré cuando era así de grande y me encanta, pero bueno, es un perro. Ahora,
Si yo voy hoy al caserío y le cojo a Isar, le pongo delante, cuidándome de no mojarme con las babas, porque es una máquina de babas, y le digo, mañana vas a tener solomillo, como tú lo quieres. ¿Lo quieres bien hecho, poco hecho? ¿Me va a entender el perro? ¿Por qué no? No es capaz de entender lo que le estoy diciendo. Ahora, si pudiésemos medir la distancia, la diferencia entre su inteligencia y la mía, o la tuya, si le pudiésemos medir esa inteligencia y darle un valor, la diferencia es, él es un 1 y yo soy un 10, por ejemplo. La diferencia entre mi inteligencia y la de Dios no entra en el diagrama. No hay números suficientes para describir la diferencia entre la inteligencia de Dios y la mía. Eso es lo que dice la Biblia. Y lo creo con absoluta certeza, no le tengo ninguna duda. Yo lo único que sé son las poquitas cosas que yo sé. Y tú igual. Pero tenemos un Dios que nada más en este lugar, ahora mismo, si oramos todos a la vez, en privado al Señor, nos escucha y nos atiende personalmente a todos. Y solamente hablo de este lugar. Y nos conoce al 100%. Eso es un nivel de inteligencia que no podemos realmente entender. ¿Vale? Entonces, el misterio de la Trinidad, ¿por qué no le podemos del todo agarrar? Porque somos como el perro, intentando entender el menú de mañana. No podemos. Vale, un ejemplo más. Julio, se me olvidó. ¿Puedes coger a Ainhoa un segundito? ¿Está por ahí? ¿Sí? ¿O está dormida? ¿Le va a coger ahora? Bien, si me lo traes un segundo, creo que sería... Se me olvidó comentar. Bien, vamos adelante mientras me traen a la niña. Muy bien. Vamos a leer en Mateo, vamos a Mateo capítulo 28. Aquí tenemos lo que os envié, bueno, lo puse en Facebook, creo que lo envié ayer también. Sí, pasa. Mira, en un momento leemos el pasaje. Bien. Hola, guapa, ¿cómo estás? Uy, no sabe qué vamos a hacer. Bien. Pensar ahora un momento, vamos a dejar la ilustración del perro, creo que lo hemos entendido. Tenemos aquí a Ainhoa, guapísima y con un buen par de pulmones, eso ya lo sabemos todos. Imagínate, ella es todo un mundo, un día va a ser Dios quiera, que sea una señorita, una señora, una dama, pero con una inteligencia y con un talento y etcétera, desarrollada, como Dios quiera. Pero imagínate que yo ahora mismo, digamos que le pido a Leandro que venga y que Leandro venga y le intente explicar a Ainhoa lo que es una carrera universitaria. ¿De qué consiste una carrera o de una carrera de formación profesional, de lo que sea? Y el pobre Leandro viene aquí y, bueno, pobre Leandro no sé, pero el pobre Ainhoa no va a tener ni papa. Pero no le pasa nada, está bien, es una niña sana, la mente la tiene bien, la voz, los pulmones también, ya puedes irte, guapa. Pero ella es incapaz de entender eso. No puede.
No porque es tonta, es incapaz. ¿Entendéis ahora? Cuando nos acercamos a la Biblia y el Dios infinito que creó todas las cosas, como vimos ayer también por unos segunditos en el matrimonio, leímos un pasaje ahí, el Dios infinito reduce a unas palabras verdades eternas, verdades infinitas, y las reduce a unas palabras que podemos entender, pero no podemos entender del todo. Sabéis que, y muchos de vosotros podéis también decir lo mismo o parecido, yo llevo 40 años leyendo la Biblia, constantemente, de principio al fin, una y otra y otra y otra y otra vez. Me encanta leer la palabra, todos los días. Lo he leído muchísimas veces, del principio al fin. Y cada día soy consciente de que hay más aquí adentro de lo que yo jamás pueda entender. Porque no es una colección de fantasías, esas son bobadas de Satanás. Es la mente de un Dios infinito reducido a unas palabras que podamos entender para poder creer, no para poder entender del todo. Y qué maravilla tenemos. Entonces, cuando nos acercamos a la Trinidad, sabéis, hay sectas enteras que prácticamente existen para negar la Trinidad, mucho más no tienen. Para negar que Jesús es Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso existen prácticamente. Cuando nosotros nos enfrentamos a esta Trinidad, a esta realidad, a esta doctrina tan grande, tan inmensa, tan incomprensible, ¿qué debemos hacer? Aceptarla como es. La acepto, pero describírtelo, explicártelo, ¿qué va? Lo siento, no puedo. Y no debemos de tener vergüenza. ¿Qué va? Es un reconocimiento de lo que somos, seres humanos, nada más. Entonces, ¿por qué entonces, cuando leemos Mateo, el Señor nos dice aquello? Vamos a ver. ¿Por qué honramos a la Trinidad? Y es lo que estamos haciendo cuando bautizamos. Una de las cosas, estamos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Bien, vamos a ver entonces, antes de verlos rápidamente las tres personas, voy a leer tres versículos de Mateo 28, los últimos tres versículos del libro. Bien, ¿los conocéis bien? ¿Algunos? Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Preciosísimo versículo, lo leo todas las mañanas. No importa qué problema tienes, no importa cuán grandes son las montañas que tienes delante, por encima de todo eso está el Señor Jesús diciendo: toda potestad en los cielos y en la tierra es mía, yo mando. Así que tranquilo, ¿no? Es lo que está diciendo. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Qué bueno. Bautizándolos, y aquí fijaros en la frase, no en los nombres, sino en el nombre singular, pero de tres personas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí ya hemos dicho todo, hermanos. Es que ahí ya ya es el misterio de misterios. Es que, ¿qué quiere decir? ¿Cómo podemos? ¿Qué es eso? ¿Cómo se describe eso? Bueno, describimos hasta donde podemos y nos paramos y decimos: Señor, tú eres Dios. Lo demás te lo dejo a ti. ¿Ah? Luego dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, entonces, en lo que nos queda de tiempo, vamos a ver por qué debemos de bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ver que estamos honrando a la Trinidad, porque las tres personas, he puesto ahí arriba el pequeño, una miniatura, ¿no? de esa imagen. Estamos honrando a las tres personas, pero como un solo nombre. ¿Cuál es el nombre de Dios? Dios tiene muchos nombres, pero ¿cuál es el nombre personal? O sea, yo me llamo Andrés, Wilmer, Idalia, Inés, José, y Dios se llama Jehová, Yahweh. Lo pronunciamos Jehová. Su nombre personal. Otros nombres tiene, que son nombres describen. El nombre de Jehová es una palabra hebrea que quiere decir ser. Es la única manera en una sola palabra de hablar de un ser que no tiene principio ni tiene fin. Es, simplemente es. ¿Vale? Es. La palabra Yahweh se puede, por el hebreo que es, se puede traducir de 9 maneras. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión. Se puede decir, yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré. 3 maneras. Se puede decir, yo fui el que fui, yo fui el que soy, yo fui el que seré. 6 maneras. Se puede decir, yo seré el que fui, yo seré el que soy, yo seré el que seré. Todas esas 9 están en esa palabra. ¿Vale? Dios es. ¿Tenéis un poco de problema entendiendo eso? Sí, no, ¿verdad? Vale, el Padre. ¿Qué hace el Padre? ¿Por qué le honramos en el bautismo? Estamos honrándole por la redención que tenemos, y el bautismo es un símbolo, se podría decir una ceremonia, es un paso de obediencia que Dios quiere que represente la vida antigua, muriéndose y resucitando en Cristo. Quiere también que hable del agua, que es el agua de la vida que limpia. El bautismo no salva, pero representa lo que ya ha pasado en el corazón de una persona, sea el día anterior, a veces horas anteriores, a veces años anteriores, ¿vale? Pero el bautismo representa, y dijo el Señor hacerlo, recordando, dijo Jesús, son palabras en rojo, ¿no? Dijo, recordando no solo a mí, Jesús, sino al Padre y al Hijo, que soy yo, y al Espíritu Santo. Jesús se encargó de que la Trinidad recibiese la gloria y la honra de la redención. ¿Qué hace el Padre? El Padre organiza todo, está sobre todo, es su posición, es su parte, su papel, es lo que Él hace. En Juan 3:16, lo tenemos ahí atrás en la pared, ¿no? Lo sabéis, decirlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? Amó Dios. Y en la Biblia, cuando ves la palabra Dios, en el contexto, normalmente no es difícil saber qué es exactamente a quién se refiere el contexto. Si a Dios la Trinidad, si a Dios Padre. ¿Bien? Normalmente es una de las dos. El Padre organiza todo, el Padre también envía al Hijo. ¿El versículo cuál era?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. En estos versículos, Juan 12, 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me... Entonces Jesús mismo dice, me enviaron. ¿Quién le envió? El Padre. Dice en Juan 20, 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Vale? Entonces, el Padre organiza todo, envía al Hijo, pero también envía al Espíritu Santo. Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas, todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿veis aquí lo que está haciendo el Padre? Tiene esa posición, ese papel de enviar, envía al Hijo, envía al Espíritu Santo y también resucita al Hijo. Ahora, esta lista no es exhaustiva. El día de mañana, cuando tengamos más clases, Dios quiera, ofreceremos diferentes clases, y en una de las clases que ofreceremos será clase de doctrina. Cuando hablemos de Dios, entraremos en muchísimo más. Pero, de momento, cojo estas 4 cosas. Que, por cierto, si las queréis luego, esto lo puedo enviar. Me lo pedís después del culto y os envío todo. Las imágenes y todo eso por WhatsApp, ¿vale? Resucita al Hijo, Hechos 2:24. ¡Yepa! ¿Qué me he comido el versículo? Me he comido el versículo. Hechos 2:24 dice, al cual Dios levantó, hablando del Hijo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bien, a ver, aquí nos dice que el Padre resucita al Hijo, ¿vale? Al cual soltó. Hablando de Dios Padre y del Hijo. Guardemos eso ahí en el archivo, por un momentito. El Padre dirige la obra de la redención, organiza, envía al Hijo, envía al Espíritu Santo y resucita al Hijo. Vale, vamos al Hijo. ¿El Hijo qué hace? Ejecuta el plan de salvación. Primero, es ejemplo de obediencia. El Hijo nos enseña lo que es la obediencia. Porque ¿a quién obedece? Al Padre. Juan 14, 49, 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ahí está, ¿ve? Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Anda. ¿Qué nos está haciendo el Señor Jesús? Nos está enseñando un ejemplo de obediencia. En Hebreos incluso hay otra frase misteriosa que dice que el Hijo aprendió obediencia. Curioso. Pero es el tema de la encarnación, no vamos a entrar ahí ahora. Pero es un ejemplo de obediencia el Hijo, para que nosotros también no seamos reacios en obedecer a Dios. Él sabe muy bien lo que necesitamos. Seguimos. El Hijo no solo es ejemplo de obediencia, el Hijo se encarna. El Hijo, Jesús, voluntariamente tomó forma de carne humana. ¡Qué misterio! ¿Cómo puede ser eso? Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser a Dios como cosa que, igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su gloria, no sus atributos, dejó su gloria, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres. Así que el Hijo obedece, el Hijo se encarna y el Hijo pone su vida. Pone su vida. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Vale? Entonces, el Hijo es un ejemplo, se encarna, pone su vida y el Hijo resucita. Hay puesto el mismo, le falta el acento a la L. El mismo. ¿Cómo que? El mismo. ¿Y Dios Padre qué? Juan 10:18, nadie me la quita, la vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Como el Hijo obedece y pone su vida, como Dios la pone y también la toma. Misterios que para nosotros es difícil captar. Pero la Biblia no deja lugar a duda, ¿eh? No creas que lo dije un poquito, medio, un poquito. No, está claro. Y para mí el menú de mañana está muy claro, pero para el perro no. Yo lo tengo, ¿me entendéis? No sé cuál va a ser el menú, pero bueno, si fuera. No va a ser solo mío, me parece. Bien, el Espíritu Santo, ¿qué hace? El Padre organiza lo que es el plan de redención, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo propaga. ¿Qué quiere decir? Recuerda, estamos hablando del simbolismo del bautismo. Estamos honrando no solo a Jesús que nos salvó, digamos, estamos honrando al Padre, al Hijo y ahora al Espíritu Santo porque lo propaga. También el Espíritu Santo es un ejemplo de obediencia. Curioso. ¿Por qué? Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, ¿quién le envía? Anda. El Espíritu Santo le envía, ¿quién? El Padre y también el Hijo. Quien yo os enviaré, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino obedeciendo al Padre y al Hijo. Qué bueno. Qué interesante, ¿no? El Espíritu Santo propaga la redención siendo ejemplo, pero el Espíritu Santo construye la iglesia. ¿Entendéis lo que quiero decir con propagar? El Evangelio no se quedó ahí en Jerusalén. El Evangelio se fue a todo el mundo y hoy todavía está yendo a todo el mundo, en cierta medida u otra. Por todo el mundo hay personas adorando al Señor y hay misioneros de muchas naciones diferentes a diferentes naciones propagando el Evangelio, impulsados por el Espíritu Santo. Hechos 1:8, bueno, sí, tengo dos, antes de ver los versículos, en dos sentidos. Convenciendo al pecador, cuando el Espíritu Santo convence a un pecador de que es pecador, que necesita a Cristo, es la obra del Espíritu Santo. Y también cuando está creando iglesias por todo el mundo. Porque hay muchas iglesias ahora mismo en todo el mundo, en nuestra franja horaria, mayormente ahora mismo, que están adorando al Señor y teniendo culto. Al paso del día estarán despertando por las Américas y etcétera, ¿no? Y el hermano Tamán en Nepal ya lo tuvo hace como 6 horas, sus cultos de la mañana. Él y otros muchos, vale.
Entonces, el Espíritu Santo construye la iglesia. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo le honramos en el bautismo porque en la redención Él es el que lo propaga. Su trabajo, su obra, su posición es el de propagar por todo el mundo el Evangelio de salvación del Señor Jesucristo. En Hechos también 13:2, donde acabamos de estar en nuestra serie del milagro de la iglesia, acabamos de estar en el capítulo 13, y ahí dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿vale? Entonces el Espíritu Santo, su labor, su ministerio, entre otras cosas, es propagar el Evangelio y crear, ¿cómo era el punto? Construir la iglesia. Y finalmente, edifica la iglesia. Dices, ¿no es lo mismo? No, no exactamente. Por lo menos no en el sentido que yo lo tengo. Construir, pero luego edificar a la iglesia. Lo pongo primero los versículos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Ya no creando la iglesia o construyendo la iglesia, sino edificando la iglesia, enseñándonos en el conocimiento de Cristo, tu vida diaria, tu caminar con el Señor, la palabra de Dios, vas aprendiendo. A ver, una pregunta sencilla. Leandro, por ejemplo. Leandro, ¿entiendes más del Señor Jesucristo hoy que hace 2 años? ¿Verdad que sí? Mucho más. El Espíritu Santo enseña a través de predicaciones, a través de la palabra, a través de buenos libros, a través de compañerismo, a través de la palabra de Dios, de su esposa, de todo, de un montón de influencia. El Espíritu Santo está a cargo de que no solo construir la iglesia, sino edificar a los creyentes en el conocimiento de Dios. Y finalmente, y con esto ya pues prácticamente terminamos, edifica la iglesia en santidad. Nos enseña cómo vivir, no solamente cómo es Cristo, nos enseña cómo limpiar nuestras vidas de la porquería del pecado que nos asedia, que está dentro de nosotros y nos ayuda a vivir una vida cada vez más como la del Señor Jesús, ¿vale? Entonces, recapitulando, hemos tenido bautismos, el hermano Miguel dijo expresamente, que no siempre se dice expresamente con cada uno, a veces al principio o lo que sea, hay diferentes métodos, pero os bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia, pero ¿por qué? Porque estamos honrando a la Trinidad. Con razón, porque como puedes ver, todos tienen parte. ¿De acuerdo? ¿Entendemos algo más? ¿Sí? Bien, vamos a orar y haremos algo muy raro. Terminar antes de tiempo, ¿vale? Vamos a orar. Gracias.